Cordial saludo, mi nombre es John Eduardo Pérez Jave, del municipio de Barranca Bermeja, y junto a mi compañero Faber Mayo del municipio de Puerto Wilcho, del programa de Agronomía, venimos a presentar nuestra presentación para el curso de Introducción a las Ciencias Agrícolas. Nuestro tema es la transición energética y gestión del agua en Santander. En este diálogo abordaremos dos realidades de nuestra región. Por mi parte, analizaré los retos y soluciones de la transición hacia energías limpias en Barranca Bermeja, y mi compañero Faber expondrá la situación de la gestión de agua en su municipio, Puerto Wilche. Para entender la transición, primero debemos ser realistas sobre lo que implica las energías renovables. A pesar de ser claves contra el cambio climático, ellas enfrentan diferentes tipos de barreras técnicas y ambientales. Entonces, podríamos decir que de sus mayores problemas a nivel general son la intermitencia, el alto costo en la infraestructura necesaria que se necesita para realizar estos proyectos, la ocupación masiva de territorio y el impacto medioambiental que se deriva de la extracción de materiales y de la generación de residuos al final de su vida útil, cuando digamos ya estos procesos y esta, digamos, la creación de estas infraestructuras, pues derivan, digamos, en un tipo de desechos que también al final se tienen que hacer un control. En la diapositiva 3 vamos a hablar de la transición que está sucediendo en Barranca Bermeja. Entonces, aterrizando esto a nuestro territorio, que es el municipio de Barranca Bermeja, se está iniciando un proceso de transición energética a energías renovables. Esto se ha pensado debido a los fuertes impactos ambientales que ha causado la utilización de energías producidas a partir de combustibles fósiles y que pues nuestra ciudad, el municipio de Barranca Bermeja es capital petrolera de Colombia. Entonces, esta dependencia histórica ha presentado un problema muy grande en cuanto a la contaminación de las fuentes hídricas que nos rodean, que son ríos y las diferentes ciénagas alrededor de nuestro municipio. Dado que Barranca Bermeja tiene un potencial muy alto gracias a su alta radiación solar, el gobierno municipal y el gobierno nacional han decidido intervenir en generación de energías a través de paneles solares, impulsando un gran proyecto en diferentes zonas que buscan beneficiar a las diferentes comunidades y familias y ayudar a la transición del país. Sin embargo, el gobierno se enfrenta a varias problemáticas para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos. En la diapositiva 4 vamos a hablar sobre los beneficios socioeconómicos y el impacto positivo que esto ha generado. Entonces, a pesar de los obstáculos, el impacto social de estos proyectos es enorme. Este programa puede significar ahorros de hasta un 60% en la factura de energía para familias de estrato 1 y 2, pero no solo se trata del dinero, sino que estamos hablando de formalizar un servicio, de reducir pérdidas y de dar dignidad a barrios que históricamente han sido marginados o excluidos del sistema eléctrico. El esquema está diseñado para que la energía generada en cada cuadra se destine prioritariamente al consumo de esos mismos hogares que son los beneficiarios, y los excedentes se inyectan al sistema de interconexión. Esto permitirá cubrir costos de operación, mantenimiento y reposición de equipos, garantizando, digamos, la sostenibilidad a largo plazo. Pero para lograr esto nos enfrentamos a tres grandes retos. Entonces, el primer gran reto al que nos enfrentamos es la intermitencia y la vulnerabilidad climática, que se divide en dos factores. El primer factor sería la dependencia meteorológica. La generación de energía solar cae drásticamente en días nublados durante la noche, lo que dificulta mantener un suministro continuo. Y el segundo sería la inestabilidad en la red. A diferencia, digamos, que de las centrales de combustibles fósiles, las fuentes solares no pueden aumentar su producción de golpe para cubrir los picos de demanda eléctrica y cuando la población más lo necesita. El segundo reto al que nos enfrentamos es el impacto ambiental y territorial, que es una paradoja de las tecnologías limpias. Entonces, empecemos hablando por la ocupación del suelo. Los parques solares y eólicos requieren grandes extensiones de tierra, lo que altera, digamos, los ecosistemas locales y pueden llegar a competir con la producción de alimentos en el sector agrícola. Otro sería la fauna, que se ve afectada, digamos, por las turbinas del viento que representan un riesgo para las aves, y mientras que las hidroeléctricas alteran, digamos, los cauces de los ríos. Otra sería la contaminación y los residuos que se generan. Entonces, digamos, fabricar esos paneles y esas baterías requieren minerales críticos como el litio, el cobalto y tierras raras, cuya extracción genera desechos tóxicos y consume enormes cantidades de agua. El tercer reto es costos e infraestructura. Entonces, el tercer reto tiene que ver con la viabilidad económica. Entonces,
presentan altos costos iniciales, la construcción de esos parques y la modernización de las redes eléctricas exigen inversiones masivas que representan una barrera muy alta para países en vía de desarrollo como es el nuestro Colombia y nuestro territorio Barranca Bermeja. Y el almacenamiento costoso, entonces las baterías para almacenar la energía sobrante en las horas pico sigue siendo sumamente caras y complejas a nivel tecnológico. Entonces, en esta diapositiva vamos a hablar sobre las posibles soluciones para superar, digamos, estos retos en nuestro municipio y se basa de cuatro soluciones. Entonces, la primera sería creación de cuadras energéticas, que es implementar el proyecto piloto del Ministerio de Minas y Energía, permitiendo que familias de estrato bajo generen y compartan energía solar comunitaria para bajar sus tarifas y así bajar el precio de sus recibos. La otra sería la consolidación de comunidades energéticas. Entonces, multiplicar estos proyectos de autogeneración de energía que ya la, digamos, la tenemos presente en diferentes partes de nuestra ciudad, que sería una en el Campo Gala y otra sería en el Llanito, dinamizando así el paso de la economía, digamos, en la construcción de estos proyectos en mano de obra local. La otra sería incentivos tributarios de la ley 1715, que significa es como promover activamente los beneficios de esta ley entre empresarios y residentes del municipio para reducir hasta el 50% del impuesto de renta a quienes inviertan en estas tecnologías renovables. Y la otra sería alianzas estratégicas e institucionales articulando esfuerzos de financiación entre la ESTA y Ecopetrol para subsidiar proyectos solares en nuestras zonas más vulnerables de nuestro municipio, que en este caso es Barranca Bermeja. Y con esto concluyo mi intervención. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Faber, quien les hablará de la gestión del agua de su municipio, que es Puerto Wilches. Muchas gracias. Hola a todos, compañeros y tutores. Mi nombre es Faber Mayo. Estamos desarrollando la actividad del escenario número 3 sobre la gestión del agua y los recursos. Eh, para la zona de Puerto Wilches, en cuanto a la gestión de agua, eh, la mayor parte de la población se abastece de agua subterránea a través de los pozos, pero la baja cobertura de alcantarillado provoca altas concentraciones de coliformes y presencia de hierro. Para ponerlos un poco más en contexto, en cuanto a este tema sobre la gestión del agua, eh, cabe recordar que las dos tercias partes de la superficie del planeta es agua, pero de este porcentaje solamente el 3% corresponde a agua dulce. Gestionar adecuadamente el agua es una necesidad mundial. Cada vez cobra más importancia generar ideas innovadoras para que permitan eh, racionalizar el uso del agua y de este preciado líquido. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, así lo dijo Leonardo da Vinci en su momento, eh, porque el agua cuenta con diferentes especies, se facilita el mantenimiento de los diferentes organismos y el flujo de la energía de acuerdo a las interacciones que en ellas se establecen. Debido a los ecosistemas que dependen de ella, es necesario identificar las amenazas frente a a la preservación de los diferentes ecosistemas que hay en el país, como la cosecha del agua, la reforestación, la capacitación, la captación del agua lluvia y el cuidado de las rondas hídricas, ¿sí? Que son técnicas que contribuyen a lograr un manejo adecuado y eficiente de este recurso hídrico para el tema de la zona de Puerto Wilches. En cuanto al panorama de saneamiento, contamos con tres ámbitos: el operador oficial, las aguas residuales y la zona rural. En cuanto a la situación reportada, en cuanto al operador oficial, que es una empresa que se encarga de la recolección de los residuos, eh, existe una situación eh, hipotética eh, de que se presenta un posible monopolio entre el acueducto y el alcantarillado urbano, con subsidios directos gestionados por la alcaldía.
En cuanto a las aguas residuales, los vertimientos domésticos e industriales derivados de la agroindustria se descargan frecuentemente sin tratamiento previo directamente a la cuenca del río Magdalena. Entonces, como lo comentaba, es una situación que puede que sea cierta, como puede que no, pero es lo que actualmente se escucha en la zona. En cuanto a la zona rural, esta depende de gran medida de los aljibes y de los pozos locales. El agua presenta problemas de olor y sabor por la presencia de metales como el hierro, lo que hace urgente una mayor inversión en las plantas de potabilización. Eh, en cuanto al suministro de agua potable, es un deber del gobierno que debe garantizar a los municipios y a todos los colombianos que residimos en las zonas rurales de difícil acceso al sistema de acueducto, se nos debe garantizar este derecho. Es inaudito pretender que las personas tengan que acudir a otras vías judiciales para poder reclamar por este derecho, a pesar de que el gobierno urge a los municipios para que gestionen el agua, ¿sí? Eh, Se afirma en la zona que hay algunas complejas redes de corrupción donde participan políticos, empresarios y hasta algunas bandas y operadores que capturan o desvían el agua y se lucran ilegalmente con ese recurso hídrico, afectando a toda una comunidad de alta vulnerabilidad climática e infraestructura debilitada. En cuanto al riesgo y el clima en Puerto Wilches, eh, el municipio es altamente vulnerable a las variabilidades del clima, alternando entre alertas por bajos niveles del caudal del río Magdalena y emergencias por inundaciones que afectan eh, a los pozos subterráneos y a la infraestructura en saneamiento. Al ser una zona con altas temperaturas, las lagunas y el río bajan drásticamente sus niveles. Eh, el agua limpia es fundamental, con mayor razón en el campo y las comunidades rurales donde generalmente no llega entubada. En estas temporadas se debe evitar contaminar los ríos, pozos con aguas negras o con basura. Los organismos de contingencia y las empresas de la zona han apoyado con recursos para intentar hacer llegar el agua a aquellos sectores vulnerables. Otra problemática es cuando se presentan las temporadas de invierno, donde el nivel del río sube, rebosando las alcantarillas, todas las aguas negras se disparcen y se infiltra, afectando los pozos subterráneos. En cuanto al riesgo ambiental y la salud, las problemáticas de contaminación exigen un monitoreo estricto de calidad del agua potable y el manejo seguro de los elementos para cumplir los estándares sanitarios del departamento. Los organismos deben realizar un monitoreo estricto de la calidad del agua en temporada de incluso cuando se incrementan los casos de enfermedades causadas por mosquitos en la comunidad. En las temporadas de sequía, muchas personas buscan el agua en los ríos o las lagunas o las quebradas, que se convierten en una fuente de agua. Por lo tanto, no es agua para el consumo, sino que por el camino se contamina, entonces, y la necesidad obliga a consumirla, ¿sí? Entonces, las consecuencias marcan a los pobladores, con los niños pequeños, con enfermedades del estómago o enfermedades gastrointestinales. El siguiente punto son las posibles soluciones. Eh, en esta parte encontramos tres retos. El primero es el acceso a agua potable y saneamiento. El segundo es la mitigación de inundaciones y control de riesgos. Y el tercer reto sería la adaptación a las sequías y el cuidado del recurso. En cuanto al primer reto, eh,
podríamos considerar el tratamiento avanzado, la ampliación del alcantarillado, la gestión comunitaria, eh, los planes de mejora institucional. En cuanto al tratamiento avanzado, eh, en Puerto Wilches la gestión del agua se divide en dos grandes frentes, que es la potabilización y el control de desastres. En cuanto a las posibles soluciones, incluye el tratamiento de aguas subterráneas para eliminar el hierro y las bacterias, la construcción de diques y jarillones para poder mitigar las inundaciones del río Magdalena y la captación y purificación para poder enfrentar los periodos de sequía. En cuanto al primer punto, que es el tratamiento avanzado, aquí en esta parte podríamos implementar sistemas de filtración y oxidación para poder extraer el exceso de hierro y los metales pesados en las plantas de potabilización. En cuanto a la ampliación del alcantarillado, eh, por ejemplo, evitar que los vertimientos de las aguas residuales domésticos lleguen directamente al río Magdalena o a las ciénegas y así minimizando la contaminación de las fuentes subterráneas. En cuanto a la gestión comunitaria, aquí se podría fortalecer las organizaciones locales y las juntas de acción comunal en las veredas para la correcta administración y así mantener y el mantenimiento de los acueductos rurales. Y en la parte de los planes de mejora institucional, aquí se podrían revisar continuamente las acciones y el manejo integral de los servicios públicos liderado por Aguas de Puerto Wilches para poder garantizar la calidad del agua en la región. En cuanto al reto número 2 sobre la mitigación de inundaciones y control de riesgos, aquí tenemos el punto del mantenimiento de los jarillones. B, las obras de ingeniería. Y C, la infraestructura verde y la conservación. En cuanto al mantenimiento de los jarillones, debido a que Puerto Wilches y su ubicación está junto al río Magdalena, entonces la gran cantidad de humedales, Puerto Wilches sufre constantes emergencias por desbordamientos en temporadas de lluvia o de invierno. Sería reforzar o construir muros de contención, ¿sí? Llamados diques, en estos puntos críticos altamente vulnerables como el sector de Sitio Nuevo. En cuanto a las obras de ingeniería, acá se pueden cerrar y estabilizar los puntos de desbordamientos históricos como el Chorro de Paturia, entre otros, para proteger tanto a los pobladores urbanos como a la actividad agropecuaria. El punto C, que es infraestructura verde y conservación, aquí sería proteger la función natural de las ciénegas y los humedales, ya que estas actúan como un tipo de esponjas naturales que absorben grandes volúmenes de agua durante las crecientes. En cuanto al reto número 3, que es la adaptación a las sequías y el cuidado del recurso, tenemos los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿sí? Porque la idea sería promover en las zonas rurales el uso de las canaletas en los techos y tanques de almacenamiento para el uso agrícola y consumo básico en épocas de sequía. Y el punto B es educación y ahorro. ¿Sí? Aquí en esta parte sería implementar programas de concientización ciudadana para el ahorro y el uso eficiente del agua en sintonía con las políticas departamentales de gestión del agua.